formato es un formato que, bueno, lo hicimos con la Fiscalía Nacional Económica, y la gracia era tener un análisis o una revisión, incluso una discusión con un poquito más de distancia. Ya se enterró el informe, digamos, entonces la idea era poder mirarlo con un poquito más de distancia. Yo quiero, en un par de minutos, permitirme darle un par de consejos. Primero a la industria y después también a la misma autoridad en esta materia, la autoridad, digamos, de libre competencia. A la industria, yo le diría, es difícil decir esto, pero véanlo como un chequeo médico profundo. Yo sé que sufrieron contestar. Yo sé lo que es, y me imagino lo que es tratar de entender a alguien de libre competencia. Es ya una cosa muy difícil. No voy a decir que con los muertos, digamos, pero tiene una cierta dificultad, digamos. Y yo creo que hay que mirar el vaso medio lleno, ¿no? Que han tenido la posibilidad de que se les haga un chequeo profundo, digamos, en temas de libre competencia. Además, estos temas de este tipo de servicios, ¿no? Funerarios, eran temas más o menos recurrentes dentro del sistema. Si ustedes ven los 60 años que tiene Chile, han habido varios casos específicos de investigación. Entonces, mi primer consejo es que vean esto desde el punto de vista positivo, ¿no? Como un chequeo de la industria. El segundo consejo que yo les daría es que, bueno, traten de entender los temas que le preocupan a la Fiscalía y por qué les preocupan. Eso a veces no es fácil, ese proceso como de empatía. ¿Cuáles son las cosas? A veces, claro, a veces quizá ustedes ven el informe como una acumulación de muchas variedades o imperfecciones. Tienen que entender que la Fiscalía no es experta en este mercado. Ustedes llevan años y años dedicados a eso. Entonces, mi consejo ahí es traten de tener la empatía para poder entender realmente lo que dice el informe y ponerse en los zapatos de la autoridad. Y el tercero, y por esto termino, es ocúpense de esos temas. Y si los temas son realmente relevantes, ocúpense con especialistas de libre competencia. Esta es una especialidad, así como los tributaristas tienen su especialista, los laboralistas también. Cuando tengan una cosa, un tema que les preocupe, cuando ustedes lo entiendan bien, entonces yo creo que tienen que golpear en la puerta a un especialista en libre competencia para que le precise más qué le podría estar queriendo decir la autoridad y cuáles son efectivamente las luces amarillas, las luces rojas y las luces verdes. Y libre competencia no es fácil, digamos, porque uno puede tener opiniones, a su vez hay catálogos de infracciones que son muy diversas, y se dice que tiene una cierta liquidez desde el punto de vista como de contenido, como de lo que es la libre competencia y cuáles son las prohibiciones. Aquí no hay nada que nos pierda. En otras ramas del derecho hay mucha más predictibilidad. Aquí no es así. Entonces, ustedes tienen que por eso entrar en este juego de tratar de entender un poco la lógica. Y ahí está la invitación de la Fiscalía a través de ese estudio. Y a la autoridad, bueno, yo le diría que tengan la flexibilidad y también la humildad, ¿no? Para entender que quizá el estudio pudiese haber afinado la puntería de mejor manera en algunas cosas, en algunas cosas fue suficientemente vago, en otras no se adentró a mirarla. Con lo cual, es realmente un muy buen ejercicio de chequeo médico, pero no quiere decir que es la última palabra, ¿no? Y esos índices pueden ir cambiando por una serie de razones, ¿no? Entonces, la misma autoridad yo creo que tiene que tener y entender esa flexibilidad y esa humildad, ¿no? Yo creo que también un consejo a la autoridad es que esto les sirva para apurar y precisar investigaciones futuras. Yo creo que eso es súper relevante, el tiempo de la esencia, del negocio de la competencia. Entonces, bueno, el hecho que ustedes hayan pasado este trago amargo, el estudio de mercado, bueno, que por lo menos les sirva que las investigaciones futuras se van a poder digerir y tramitar de una manera mucho más expedita, porque la Fiscalía ya tiene un acervo, que es el conocimiento que da el mismo estudio. Y lo otro, que más que un consejo, son felicitaciones en el sentido de lo interesante que ha sido el proceso de la misma Fiscalía de llevar adelante
esta división a propósito de estudios de mercado. Yo sé que lo que me pasa en una industria que cae en un estudio de mercado, especialmente al principio, en la mitad y al final, ¿no? Pero yo creo que ya, y por eso esta reunión se hizo con un cierto desfase de tiempo, yo creo que ya tenemos que mirar las cosas con cierta distancia y decir que quizás este proceso igual nos ayudó a algo, y vuelvo ahí a los puntos de concepto. Pero a la autoridad seguir a mi juicio, con un foco, digamos, en el mercado específico y también con la mantención de la calidad. Yo creo que han hecho un trabajo estupendo. Los estudios de mercado de Chile son bastante sobresalientes en el contexto latinoamericano e incluso yo me atrevería a decir mundial. Hay un esfuerzo de combinar temas de economía con temas de derecho. Yo creo que no sé por qué los gobiernos no le han dado más recursos, digamos, para aumentar el número de estudios de mercado. Eso además sería muy relevante porque disminuiría la presión respecto al mercado específico que se está estudiando, porque bueno, se dividiría entre 10 otros mercados. Además, ser objeto de un estudio de mercado no quiere decir que usted está con problemas de arritmia, digamos, obesidad o cualquier problema médico, no es necesariamente eso. Hay ciertos indicios, y esa está la hipótesis del inicio del estudio de mercado. Pero así como usted, hay muchos otros candidatos en Chile, digamos, que quizás podrían tener de alguna forma muy buen mérito también para ser objeto de un estudio de mercado. Así que bueno, muchas gracias por su presencia, por venir acá, y lo que yo les pido es, bueno, tengamos un diálogo directo, fluido, tratemos de hablar con las menores girigoncias posibles, digamos, tanto de parte de usted, de la industria, ¿no?, en cosas específicas, como de parte de los especialistas de libre competencia y la gente de la fiscalía. Y bueno, veamos si podemos, de alguna forma, a través de la universidad, tener un cierto puente, ¿no?, entre la industria analizada en el estudio de mercado y la autoridad, y esta yo creo que es una muy buena oportunidad, no la desaprovechemos, digamos, para poder hacer ese ejercicio. Muchas gracias. Lo primero, agradecer al SECO, a Felipe, que nos recibió aquí para poder compartir, digamos, nuestros hallazgos con la industria y también discutir, digamos, estas recomendaciones que nosotros realizamos. Y a Joaquín, por moderar. Joaquín formó parte en algún momento de nuestra edición como procurador, así que también tiene algún interés ahí en que esto resulte bien. Bueno, y lo primero es entender cómo se realizan estos estudios de mercado y de dónde sale esta facultad, digamos, para recopilar información y hacer este diagnóstico que anticipaba Felipe en su introducción. Bueno, lo primero es que esta facultad para realizar estudios de mercado nace a partir de la reforma del DL 211 del 2016, y los estudios de mercado tienen una finalidad prospectiva, es decir, nosotros no analizamos ilícitos, digamos, hacia atrás, por ejemplo, colusiones, abusos de posición dominante, sino que, como anticipaba Felipe, nosotros vemos, digamos, la estructura del mercado y a partir de eso realizamos recomendaciones para promover la competencia en el mismo. En ese sentido, los estudios de mercado examinan el marco regulatorio aplicable a una industria, la estructura de ese mercado y el comportamiento de los participantes, incluyendo a los consumidores, las empresas y los organismos públicos involucrados relevantes. El objetivo, digamos, que tienen estos estudios es promover la competencia y, digamos, hacer que los mercados funcionen mejor de lo que están funcionando en las condiciones actuales. Esto, digamos, nos lo facilita la ley, ya que nosotros podemos hacer recomendaciones al Poder Ejecutivo, es decir, cambiar normativas, modificarlas, también podemos hacer recomendaciones a la propia industria, todo con la finalidad de promover la competencia. Además, no es el único, digamos, estudio que hemos realizado estudios en rentas vitalicias, notario, en textos escolares, medicamentos, gas, entre otros, y actualmente el mercado de hospedaje. Van a poder después ver ese informe, caso que les interese esta presentación. Luego, algunos antecedentes del estudio del mercado fúnebre. Primero, nosotros nos valimos de fuentes cuantitativas y cualitativas. En primer lugar, nos valimos de los datos de ventas del 2021 de 26 funerarias, que tenían algunas de ellas sedes en distintas, regiones del país.
y estas funerarias oficiadas representaron el 12,6% total de los servicios realizados, de aproximadamente 130.000 servicios del año 2021. Además, contamos con datos de ventas, de todas las ventas de sepulturas de 5 grupos de cementerios. Algunos de ellos los reconocemos por las reuniones que sostenimos, que están presentes en la sala. Podremos recibir sus comentarios también. Y estos cementerios, digamos, que están también a lo largo de todo Chile, representaron el 29,1%. Adicionalmente, realizamos una encuesta a una muestra de 400 consumidores finales para entender sus preferencias, para entender, digamos, si es que habían cotizado los distintos servicios, entre otras antecedentes relevantes, y solicitamos información a órganos del Estado, sostuvimos reuniones con las industrias, con expertos y realizamos investigaciones de escritorio en relación a otras, digamos, estudios que se habían realizado en otros países y también literatura que se había escrito a propósito de este tema. Entonces, para entender de manera general el mercado fúnebre, digamos, para dar un marco regulatorio a quienes no conocen este mercado, el mercado fúnebre, digamos, tiene distintas etapas, algunas son eventuales, pero en primer lugar se pueden contratar servicios o tener derechos en vida. Esto es eventual, se puede, por ejemplo, contratar un seguro de vida, se puede tener derecho a una sepultura familiar, de una congregación, etc. Luego, el hito fundante, digamos, de este mercado, que es un hecho lamentable de mucho peso emocional, la muerte, da lugar al inicio, digamos, de este proceso en que las personas se ven obligadas a adquirir estos bienes y servicios en un periodo muy corto de tiempo. Las personas deben realizar la inscripción de la defunción y la obtención del pase de sepultación ante el registro civil y, digamos, una vez producida la muerte hay 48 horas, y esto es muy importante entenderlo para evaluar el aspecto de los sesgos cognitivos, para realizar, digamos, la inhumación o cremación. Por lo tanto, se deben adquirir estos productos incluidos, digamos, en las casas funerarias, el ataúd, las flores, el obituario, entre otros bienes accesorios, además de la carroza fúnebre, siendo el ataúd y la carroza fúnebre los bienes que exige la ley. Digamos, se debe adquirir también, salvo que se haya adquirido de manera previa una sepultura, que es muchas veces el caso, especialmente en los cementerios parques. Se debe adquirir todo eso, digamos, en 48 horas. Y de manera posterior pueden, digamos, ocurrir que se presten servicios secundarios, podríamos llamar, como por ejemplo realizarse la reducción de el cuerpo de los fallecidos, digamos, para habilitar poner más personas en ese espacio, exhumar el cuerpo y inhumarlo nuevamente en una nueva sepultura, por ejemplo, cuando ocurren traslados en cementerios. Además, pueden subsistir obligaciones posteriores de pago y o de cobro de beneficios, destacando aquí los beneficios mortuorios de la asignación por muerte y, digamos, la cuota mortuoria, que son asignaciones que se dan para precisamente pagar estos servicios y respecto a las cuales Luis después ahondará. Respecto a los hallazgos, hay una serie de hallazgos que se encuentran resumidos en un cuadro, además de, digamos, para facilitar la lectura, en nuestro informe final. Les recomiendo leer el resumen ejecutivo a quienes no lo hayan hecho porque contiene nuestras principales conclusiones, y también señalar que, digamos, lo que vamos a analizar en este foro es solo una parte de nuestros hallazgos y una parte de las recomendaciones. Nosotros nos vamos a enfocar en el diagnóstico de los sesgos cognitivos, es decir, de una falta de cotización y cierta confusión respecto de los bienes y servicios que se adquieren, y en las recomendaciones asociadas que dicen relación con simplificar el ambiente de búsqueda. Pero esto solamente para ilustrar que hay más de una recomendación, están contenidas en el informe, y esto se tiene que ver, digamos, como una batería de recomendaciones para promover la competencia en el mercado. Y, digamos, a continuación, Luis va a realizar una especie de diagnóstico económico sobre cómo llegamos a la conclusión de que habían sesgos cognitivos, o al menos habían indicios claros de confusión, de falta de búsqueda, y posteriormente yo me referiré a las recomendaciones que nosotros realizamos para atender, digamos, esos problemas económicos. Bueno, yo les voy a contar cuáles son los hallazgos económicos que realizó la Fiscalía. A modo de resumen, la Fiscalía encontró que en el caso de las funerarias se da una paradoja aparente.
¿Cuál es esta? Que se tiene por una parte un mercado bastante desconcentrado, pero al mismo tiempo hay un mercado donde se ejerce alto poder de mercado. Para explicar esa posible paradoja, la Fiscalía tomó ciertas hipótesis que vienen de la economía del comportamiento, que es una rama relativamente reciente en la economía y que se está empezando a utilizar en temas de libre competencia. Bueno, primero, un antecedente clave es qué tan importantes son los gastos fúnebres, tanto funeral como sepultura, en el presupuesto de las familias chilenas. De acuerdo a datos recabados por la funeraria, o sea, recabados por nosotros que le solicitamos a la funeraria, el servicio en promedio es de 1.091.000 pesos con una mediana de 782.000 pesos. Prácticamente no se adquieren funerales por necesidad futura. Por necesidad futura nos estamos refiriendo a que la contratación se haga antes de que se produzca el fallecimiento. Además existe la cuota mortuoria, que actualmente asciende a 479.000 pesos. Otro dato clave de las funerarias es que existen precios de lista, pero la gran mayoría de los clientes no paga ese precio de lista, aproximadamente un 80%. Ahora, por el lado de los cementerios y los crematorios, tenemos que el precio por persona de una sepultura en promedio asciende a 1.255.000 pesos, con una mediana de 965.000. En cuanto a las cremaciones, servicio que todavía no ha penetrado con suficiente fuerza en Chile en relación a otros países, el monto promedio es de 1.056.000 pesos con una mediana de 1.014.000. En el caso de las sepulturas, sí ha penetrado la venta por necesidad futura, a diferencia del caso de los funerales. Sumando tanto el gasto en funeral como en sepultura, tenemos que en promedio el gasto total es de 2.200.000 pesos, o sea, más o menos el doble de lo que estima el INE como un ingreso familiar promedio para el 2023. O sea, es un gasto bastante relevante. Bueno, ahora que tenemos una idea de la relevancia de estos gastos, veamos qué es lo que está sucediendo en términos de competencia. Lo primero que salta a la vista en relación al mercado de las funerarias es que es un mercado con un gran número de oferentes. Más de 850 funerarias operan en Chile. Además, en los mercados importantes, nosotros calculamos bajos índices de concentración. Por ejemplo, pueden ver que en el mercado de Independencia Recoleta, que es donde están o una gran parte de las funerarias, también hay varios cementerios muy, muy conocidos, el índice de concentración no sobrepasa los 2.100. En el mercado de Las Condes, que también era un mercado importante, tampoco sobrepasa los 2.500. Es decir, son mercados desconcentrados. Por otra parte, la Fiscalía estimó que en el caso del mercado fúnebre no hay economías de escala importantes. En síntesis, viendo estos antecedentes, uno podría pensar que no hay problema en el mercado de las funerarias. Sin embargo, la Fiscalía, al analizar cierto tipo de información, concluyó que no es tan así. ¿Qué pasa con los márgenes? La Fiscalía estimó los márgenes o markups de esta industria y concluyó que son altos. Recordemos un poco qué son los márgenes. El margen se define como el ratio entre el precio y el costo marginal. Esta es la forma más correcta de medir si una empresa está ejerciendo o no poder de mercado. ¿Por qué? Porque precisamente el poder de mercado se define como la capacidad de una empresa para subir sus precios por encima del costo marginal de manera rentable y sostenida en el tiempo. Esa es la definición de poder de mercado, que va más allá de la concentración. Entonces, nos enfocamos en calcular los márgenes. Para realizar eso, tuvimos que primero hacer una estimación de la demanda por servicios funerarios. Luego, con la estimación de la demanda, pudimos recuperar los costos marginales y con los costos marginales pudimos calcular los márgenes. Entonces, si se fijan en la figura 11, que es la que aparece ahí, están graficados los márgenes, las distribuciones de los márgenes para distintos mercados que analizamos. Cada cajita, si ustedes ponen atención, cada cajita representa la distribución de márgenes de un mercado. Por ejemplo, la primera se refiere a Independencia Recoleta, cuando el comprador es una institución. La segunda cajita, Independencia Recoleta, cuando el comprador no es una institución. La tercera me parece que dice Iquique, la cuarta Las Condes, etc. Y ese puntito negro que ustedes ven es el margen promedio de ese mercado.
Entonces, ¿qué es lo que salta a la vista? El caso de Independencia Recoleta tiene un margen mayor a 2, es decir, el precio es más de 2 veces el costo marginal. El mercado Las Condes tiene un margen de 2.5, es decir, el precio es 2.5 veces mayor al costo marginal. Bueno, obviamente está la pregunta de si estos márgenes son altos en relación a qué. Para responder esa pregunta, nos basamos en un trabajo hecho por un profesor norteamericano de Locker, junto a otros autores que toman una muestra de 71.000 empresas a nivel mundial y calculan los márgenes para estas empresas. Las líneas rojas que ustedes pueden ver en la figura representan algunos de los percentiles de las estimaciones de márgenes que estimaron estos autores. Y si observan, el percentil 75 muestra un margen de 1.6. Es decir, las empresas que marginan más de 1.6 son el 25% de empresas que marginan más en la muestra de este autor. ¿Y qué pasa con las funerarias en nuestro análisis? Todas, salvo el mercado Independencia Recoleta institucional, marginan más que 1.6. Es decir, están marginando más que el 75% de esta muestra generada por estos académicos. En síntesis, podemos decir que pese a la desconcentración que vimos en la diapo anterior, es un mercado donde se ejerce poder de mercado. Bueno, ¿qué explica esta aparente contradicción? Como se mencionó en un principio, una vez que sucede el fallecimiento de la persona, el familiar o la persona que va a contratar el servicio tiene 48 horas para realizar la compra y, naturalmente, en un estado de vulnerabilidad emocional bastante importante. El tomar decisiones bajo estas circunstancias, nosotros consideramos plausible que desvía el comportamiento del consumidor del comportamiento racional de texto, digamos, de economía, que requieren los mercados para que estos funcionen de manera eficiente. En base a eso, la Fiscalía se planteó dos hipótesis que podrían explicar por qué los consumidores no están tomando decisiones racionales y que por eso los mercados no están funcionando apropiadamente. La primera hipótesis es que los consumidores no están comparando suficientemente las alternativas. Es decir, se quedan quizás con las dos primeras alternativas que ven, lo cual es razonable, nadie quiere estar haciendo esta compra, y no sigan buscando más. Y la segunda hipótesis es que el ambiente de decisión confunde de alguna manera a las personas, y aquí en el estudio trabajamos el concepto de confusión, que se refiere a cuando un consumidor percibe con cierto ruido alguno de los atributos del producto, como puede ser el precio u otro de los atributos o características del producto. Eso hace que la elasticidad precio sea más baja. Y esas dos hipótesis, bajo nivel de búsqueda y ambiente de decisión que lleva a confusión, las vamos a analizar con datos en las próximas diapositivas. Bueno, respecto a la primera hipótesis del bajo nivel de búsqueda, la Fiscalía tomó dos enfoques, uno cualitativo y uno cuantitativo. Por el lado cualitativo, en la encuesta que se hizo con Ipsos, que mencionaba Macarena, se realizó la siguiente pregunta. Se preguntó en cuántas funerarias se cotizó. Y el 70% de los encuestados respondió que cotizó en solo una funeraria, que es lo mismo que decir que no cotizó. Este número es bastante alto y además, y sobre todo cuando el precio promedio que les mencionaba en un momento es de cerca del $1.000.000. Es decir, para un gasto sumamente significativo, solo estás quedándote con un oferente, con el primer oferente que encuentras. Entonces, eso claramente es un nivel de búsqueda bajo. Ahora, por el lado cuantitativo, la Fiscalía aplicó una estimación estructural basada en un trabajo de los autores Hong y Chum, en el que ellos estiman un modelo donde la demanda enfrenta una fricción que es la fricción del costo de búsqueda. En base a esa estimación, los autores en su trabajo lograban determinar qué proporción de los consumidores buscó una vez, qué proporción de los consumidores buscó 2 veces, 3 veces, etc. Y eso fue lo que aplicamos para el caso de las funerarias. Y el resultado es que el 50% de los consumidores realizó solo una búsqueda. Este resultado, si bien es más conservador que el autorreporte de la encuesta, sigue siendo un número bastante alto. Ahora, con la estimación estructural que realizamos, que les presenté en la diapositiva anterior, la Fiscalía pudo hacer un análisis contrafactual. ¿Qué quiere decir esto?
pudo estimar qué pasaría con los precios de equilibrio en este mercado si es que los consumidores hubiesen buscado con mayor fuerza. La Fiscalía analizó varios escenarios, que son los que aparecen en esa figura, y concluyó que si se incentivara la búsqueda de alternativas de modo tal que el 90% de los consumidores hiciera una sola cotización adicional, los precios podrían bajar en un 28%. Esa es la conclusión y que se deriva de la estimación estructural de los autores que les mencioné. En síntesis, con respecto a la primera hipótesis, la Fiscalía considera que es plausible que los consumidores busquen poco y además estimó que el costo de eso, en términos de precio pagado por los consumidores, es un costo bastante significativo. Vamos con la segunda hipótesis, que es la hipótesis de que el ambiente de decisión tiende a confundir a los consumidores. Para realizar este análisis, se estimó la demanda, que esto es algo que ya les mencioné cuando les presenté el análisis de marketing, pero en este análisis de demanda se consideró como los parámetros de la demanda, esos que uno ve en clase de introeco, donde además de P y Q hay otros factores. Dentro de esos factores se consideraron precisamente estas características que tiene el ambiente de decisión tan particular de la compra de un servicio fúnebre. Y se estimó una demanda mediante un modelo Mixed Logic. Y luego, una vez testeada o estimada esta demanda, se realiza un análisis de sensibilidad para ver qué pasa con el precio ante cambios en los ambientes de decisión. Eso lo voy a explicar en la diapositiva que viene. Pero para hacer este análisis, primero comentarles que tuvimos que hacer una recopilación exhaustiva acerca de las causas de muerte usando datos provistos por el registro civil, datos de causas de muerte. Y de esa manera pudimos clasificar muertes esperadas, muertes inesperadas y otras que naturalmente no pudimos clasificar. Además reunimos información acerca de ingresos, edad de fallecimiento y otras características demográficas tanto del fallecido como de la persona contratante. Bueno, y además están los datos de precios y canal de venta que obtuvimos de las propias funerarias. A nuestro entender, esto no se había realizado antes para el mercado funerario. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, se tiende a comprobar nuestra hipótesis. Por ejemplo, si la muerte es inesperada, el precio pagado es un 4% mayor respecto de las muertes clasificadas como esperadas. Naturalmente, este es un número significativo a nivel estadístico y controlando por todos los factores que teníamos a disposición. Por otra parte, un factor que en principio no lo esperábamos, pero resultó ser bastante significativo, es la edad de la persona que fallece. Esa edad impacta en el precio pagado. La estimación realizada por la Fiscalía encuentra que mientras más joven la persona que fallece, mayor es el monto pagado. Por ejemplo, si la persona fallecida tenía 10 años, se paga un 13% más respecto al promedio de edad de fallecimiento. Otros factores relevantes que sugieren que hay un tema de confusión a la hora de tomar la decisión es el efecto que tiene el canal de venta y la fuerza de venta. Aquellos clientes que realizaron la compra a través de un agente terminaron pagando un precio más alto. En particular, encontramos que por cada 10.000 pesos de comisión que recibe el vendedor, el precio por el servicio aumenta en 16.000 pesos. Esto muestra que hay un eventual problema de agencia en el mercado. Ahora, es raro por qué existe un problema de agencia en este caso, ya que, a diferencia de un mercado como el de los medicamentos, en el que se entiende que hay una relación de agencia porque el médico conoce los posibles tratamientos y el paciente no, y por eso el paciente delega ciertas decisiones a su médico, y por eso nace la relación de agencia. Acá no es claro cuál es la asimetría de información o asimetría de algún tipo que justifica la relación de agencia. Nosotros creemos que probablemente el único motivo que justifica esta relación de agencia es que la gente tiene muy poca información acerca de los trámites que tiene que realizar una vez que fallece el familiar. De hecho, según la encuesta, el 47% de los consumidores manifestó que su principal fuente de información fue la propia funeraria. Entonces, este gap informativo es lo que permite que surja una relación de agencia donde, según los datos, los incentivos no están necesariamente alineados. Otro hallazgo que encontramos es que las instituciones pagan un 10% menos que las personas.
Ahora, este hecho, uno podría decir, bueno, las instituciones por lo general compran en mayor volumen, por lo tanto el precio es más bajo. Es una explicación muy plausible, sin embargo, de acuerdo a los datos, las compras institucionales son más bien esporádicas. En consecuencia, no consideramos que esa sea la gran explicación, sino que, a nuestro entender, esto se debería a que la institución no tiene un involucramiento emocional que sí tiene un familiar. Y por ende la institución, al momento de hacer esta compra, está libre de estos sesgos que hemos descrito y puede, por ende, tomar una decisión racional en el sentido clásico. Con esto. Bueno, por último, con respecto a esta hipótesis, encontramos que el 49% de las personas que contestó la encuesta indicó que no recibió beneficio mortuorio alguno, en circunstancias que nosotros, de acuerdo a nuestros datos, sabíamos que sí lo habían recibido. Y de hecho, dentro de los que manifestaron que sí habían recibido un beneficio, solo el 30% dio un rango de precios aceptable. El resto o dio un número muy bajo o un número muy alto. Es decir, al menos la mitad de los consumidores en este mercado realmente no sabe cuánto pagó. Entonces, naturalmente que se cumple el supuesto de la confusión de que, o la hipótesis de esta confusión al momento de pagar porque realmente no sabes cuánto estás pagando. En síntesis, existe efectivamente un nivel de búsqueda insuficiente en este mercado y su impacto en términos de precio es relevante para los consumidores. En caso de incentivar una mayor búsqueda, se podría llegar a una caída en los precios de hasta un 28%. En consecuencia, aquellas medidas que tiendan a una mayor transparencia en el mercado, una mayor comparabilidad de ofertas y también un mayor tiempo para tomar la decisión pueden redundar en ahorros para los consumidores. Y por otro lado, la Fiscalía también dio cuenta de que hay ciertas características en el ambiente de decisión que lleva a que los consumidores no tomen decisiones óptimas y por ende, las medidas que tiendan a simplificar el ambiente de decisión también pueden redundar en ahorros en costo para los consumidores. Eso con mi parte. Perfecto. Ya. Bueno, Luis les acaba de dar el diagnóstico económico que se realizó de este mercado en base a los datos recopilados y la pregunta ahora es cómo resolvemos estos potenciales o estos sesgos encontrados en el estudio a partir de los datos. Entonces, recopilando o resumiendo, el mercado fúnebre es desconcentrado, sin embargo existen altos márgenes o markups. Esto implica que hay un alto poder de mercado que refleja una falta de competencia. Y esto a su vez se podría explicar por sesgos cognitivos que impiden a los consumidores elegir el mejor precio para un mismo servicio. Lo que se podría explicar por una búsqueda insuficiente, un bajo número de cotizaciones o un ambiente de decisión complejo donde las condiciones particulares de cada adquirente, digamos, tienen relevancia. Luego, otros antecedentes a tener en consideración, los proveedores fúnebres, y cuando digo proveedores fúnebres, estoy hablando de funerarias, cementerios y crematorios, podrían desincentivar la cotización mediante prácticas de ofuscación. ¿Eso qué quiere decir? No exhibir precios o hacerlo de una forma que dificulta su comprensión y comparación. Entonces, no solamente conocer el precio, sino que facilitar que yo pueda evaluar distintas alternativas de distintos proveedores o incluso dentro de del mismo proveedor fúnebre. Además, esta búsqueda insuficiente en este mercado se puede ver exacerbada por dos condiciones, digamos, que le son propias. Primero, las limitaciones temporales. 48 horas para realizar una compra de esta entidad es, digamos, un tiempo muy limitado. Imaginemos que en Estados Unidos se decía este dicho que las 3 compras más importantes eran la casa, el auto y después los ritos funerarios. Estamos hablando de una compra muy importante que se realiza en 48 horas, lo que es sumamente excepcional, y en condiciones emocionales que todos sabemos son muy relevantes, ya que las personas están en un proceso de duelo y usualmente muy conmocionadas. De hecho, podemos hablar de hipervulnerabilidad de los adquirentes. Así se han referido a los consumidores en este mercado o a los deudos o adquirentes de estos servicios, por ejemplo, la CNMC de España y la CMA del Reino Unido, que son las autoridades de libre competencia de estos países.
Por lo tanto, nuestro diagnóstico es una búsqueda insuficiente y una confusión de los adquirentes. Y nuestro objetivo de política de recomendaciones sería depurar el proceso de búsqueda facilitando la comprensión de la información y destacar ciertos aspectos relevantes de estos bienes y servicios que faciliten la comparación. Entonces, esos serían los dos objetivos: comprensión del precio, comparación entre distintos servicios, ya sea dentro de las funerarias o cementerios o crematorios, o digamos, entre los distintos proveedores. Michael Grab, el año 2015, un profesor de economía, propone al menos 3 tipos de políticas públicas para morigerar estos efectos que producen los sesgos cognitivos, como los que nosotros encontramos en este mercado. Y estos son, primero, simplificar el ambiente de búsqueda, luego dar o promover la recomendación de expertos. Esto implica, digamos, que una persona con conocimiento del mercado informe al adquirente y, en último lugar, elegir el lugar de los consumidores, ya sea mediante una medida blanda de fijar, por ejemplo, un servicio o plan por default, o obligar a los consumidores o adquirentes a, digamos, tener un solo plan. Nosotros nos vamos a enfocar en la primera medida, que es simplificar el ambiente de búsqueda, ya que, digamos, es lo que se concentra más en nuestro diagnóstico de búsqueda insuficiente y confusión de los adquirentes. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos de una recomendación que apunta a simplificar el ambiente de búsqueda? Primero, aumentar la información sobre precios de los servicios. Luego, facilitar la comparación entre estas distintas alternativas. Y, por último, promover la planificación y la anticipación de la adquisición de bienes y servicios fúnebres. ¿Por qué? Porque, digamos, estas 3 condiciones permiten conocer, comparar y además eliminar o no eliminar, pero morigerar este efecto temporal de limitación de las 48 horas. Entonces, respecto del primer punto, aumentar la información sobre precios de los servicios. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos en el informe? Informar los precios totales y finales de todos los servicios o productos ofertados, desagregando los componentes que se incluyen en cada plan. Esto implica generar un documento o incluso, no sé, dependiendo del formato de la compra, subir un archivo a una página web, informar a través de un llamado los precios. En el caso de un llamado, por ejemplo, si fuese solicitado por el consumidor, se podría dar el detalle, no tiene por qué realizarse de la misma forma en todos los canales, pero la idea es que se indique el precio y también los componentes que existen en estos paquetes o planes. Esto sería aplicable a todos los proveedores fúnebres, funerarias, cementerios y crematorios, y además en todos los canales de venta. ¿Por qué? Porque sabemos que los adquirentes en este mercado acuden a esos distintos canales de venta. Y nosotros lo sabemos también de nuestra propia, digamos, investigación preliminar. Muchas veces llamábamos a un proveedor fúnebre y la respuesta era: para conocer los precios tienen que venir. Y eso, digamos, dificulta que las personas se anticipen, dificulta poder planear una decisión tan importante como esta. Por lo tanto, esto tiene o cumple 2 objetivos. Primero, facilitar que los deudos o adquirentes puedan conocer y comparar el precio entre los distintos bienes y servicios. Y además, tener precios de lista permite promover, generar externalidades positivas por parte de los adquirentes que sí cotizan entre las diversas alternativas. O sea, ¿qué quiere decir este segundo punto? Los adquirentes que cotizan podrían, digamos, bajar al incrementar la competencia, los precios de los planes, y esos precios de lista van a beneficiar no solamente a aquellos consumidores o adquirentes que cotizaron, sino que a todos en el mercado. Ahora, esta, digamos, recomendación de aumentar la información sobre precios de los servicios no es algo que nosotros sacamos del sombrero, digamos, o que se nos ocurrió a nosotros solamente, sino que hay distinta experiencia comparada en cuanto a aumentar la información. Una de las agencias, digamos, de libre competencia más reconocidas del mundo, la FTC de Estados Unidos, dictó la Funeral Rule, o, digamos, una regla para los servicios funerarios que implica la obligación de proporcionar información por parte de las casas funerarias, comprendiendo una lista general de precios que debe incluir, entre otras cosas, una lista pormenorizada de todos los componentes de estos planes funerarios,
una lista de los ataúdes, entendiendo que este es el bien principal del servicio y que puede ser digamos, el de mayor costo. Nosotros corroboramos esa información con el análisis económico, es el bien que tiene el mayor costo. Y también informar sobre los requerimientos mínimos que debe tener un funeral para cumplir con la ley, a modo de que no se agreguen servicios innecesarios o, digamos, que no son exigidos por la ley para realizar el servicio. Y, por otra parte, tenemos otros países que contemplan obligaciones específicas de exhibir precios para el sector funerario, es decir, se enfatiza en el sector funerario, por ejemplo, Francia, Noruega, Australia. Por último, hay otro grupo de países que reconocen, digamos, el deber de información por parte de los proveedores fúnebres como parte del deber general de información en el marco de los derechos de los consumidores. Y ahí a las derechas sale un ejemplo de cómo se vería el cumplimiento, digamos, de la Funeral Rule en Estados Unidos, señalando los precios, digamos, de todos los servicios y estando a disposición esto de los adquirentes. En segundo lugar, creemos que no basta con solamente mostrar los precios, sino que es necesario que las alternativas disponibles sean comparables para las personas. Y esto ya que, digamos, hay una diversidad de productos, una heterogeneidad, las preferencias de los consumidores o adquirentes en este mercado son heterogéneas, también nosotros lo sabemos por los datos, y esto dificulta que las personas puedan evaluar si una opción es equivalente a la otra. Además, tenemos como antecedente que la primera oferta actúa como un precio ancla, ya que es un precio de referencia que las personas, digamos, utilizan para evaluar los precios posteriores o los servicios posteriores que se ofrecen. Y este precio ancla puede, digamos, reducir el rango de precios aceptables para un adquirente. Por ejemplo, si yo veo un plan de 500.000 pesos, luego, si es que un plan es mucho más caro que ese, probablemente voy a acotar mi búsqueda a planes que estén más cercanos a ese primer precio que vi. O por el contrario, puede producir la sobreestimación de los precios de los bienes y servicios. Si, por ejemplo, este primer precio es muy alto, el resto puede que me parezca relativamente bajo. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos para aumentar esta comparación? La creación de un plan preferente. Este plan preferente es, digamos, un plan de los distintos proveedores, las funerarias, los cementerios, los crematorios, que tiene un contenido mínimo que permite la entrega de al menos un servicio básico. Esto es los servicios que exige la ley. Por ejemplo, en el caso de las funerarias, el ataúd y el traslado. En el caso de los cementerios, una inhumación, crematorios, una cremación. Y, digamos, esta debe ser la primera opción exhibida u ofertada por los proveedores fúnebres, siendo idéntica para todos los adquirentes. Es decir, no se le pueden aplicar descuentos, no se puede hacer, digamos, diferencias entre las distintas personas, porque ya sabemos se producen diferencias dependiendo de las condiciones en las que estas personas se encontraban. Y esta primera opción, digamos, que es ofertada antes de cualquier otra alternativa, y tiene un precio final, digamos, que es idéntico para todos los clientes, facilitaría la comparación de distintas alternativas sin, digamos, obstruir o sin afectar las preferencias heterogéneas de los consumidores. También creemos que es importante que estos planes tengan el mismo nombre. Plan preferente facilita una comparación rápida. Yo llamo al cementerio X, pregunto, ¿tiene este plan preferente? Te van a dar una opción. Luego uno llama, por ejemplo, a otro cementerio, lo mismo, pregunta por el plan preferente, y uno intuye económicamente que los proveedores fúnebres van a tender a elegir al menos un plan medio o que resulte lo suficientemente atractivo para hacer un precio ancla o una especie de gancho a las personas que coticen. Y esto, por supuesto, no obsta que los proveedores puedan ofertar otro tipo de planes funerarios o bienes y servicios por separado, como alternativa, digamos, a estos planes. ¿Y cómo se vería en la práctica? Un ejemplo, digamos, concreto. Si esto fuese, por ejemplo, una página web, debiese mostrarse el precio total y este precio final debe, digamos, ser el final sin poder incluir descuentos adicionales. Esto es para que no se produzcan cambios en los precios de lista que nosotros evidenciamos
y que eran relevantes. Además, se debe señalar que el plan preferente debe ir primero antes que cualquier otra opción y tendría el nombre para todos los proveedores el mismo nombre y al mismo tiempo detallando todo lo que incluye este plan. En la urna se incluye 1, 2, 3 arreglos florales, condolencias, etc. Y el proveedor elegiría cuál sería el contenido y el precio, digamos, debiendo informarlo en la oferta. Ahora, ¿quién creemos nosotros que tiene que fiscalizar estas obligaciones que nosotros proponemos? Primero, informar todos los precios y después instalar, digamos, esta idea del plan preferente. Creemos que debe ser el CERNAC. Bueno, esto considerando que el Reglamento General de Cementerios es fiscalizado por la Seremía de Salud, pero nosotros creemos que no es un organismo apropiado para realizar esta fiscalización. ¿Por qué? Porque el CERNAC ya tiene experiencia fiscalizando este mercado, ya ha realizado fiscalizaciones de funerarias y recientemente cementerios. Además, el sistema de reclamos facilita que sean los propios adquirentes o las personas las que en caso de incumplimiento puedan, digamos, realizar un reclamo, que esto potencialmente se investigue por el CERNAC o, digamos, se realicen acciones colectivas y de esa manera se hace un control más difuso del incumplimiento. Y además creemos que es positivo que hayan, digamos, acciones colectivas, ya que facilitan una economía procesal en caso de incumplimientos masivos y también potencian una fiscalización más eficiente. En tercer lugar, como había señalado, además, digamos, de permitir la comprensión y la comparación, es necesario promover una planificación de la adquisición, digamos, de estos servicios fúnebres. Esto implica entregar información a quienes podrían estar, o a los familiares, digamos, que podrían estar cerca de enfrentar la muerte, porque es un proceso que sabemos que, en algunos casos sabemos que va a ocurrir de manera próxima. Pensemos en una persona de etapa terminal, por ejemplo. Promover que estas personas sepan que este es un gasto relevante, que además es una decisión personal muy importante, digamos, y por lo mismo que pueden anticipar ese proceso de búsqueda de la mejor alternativa posible. Y el ejemplo de entrega de información podría ser a través de distintas entidades, por ejemplo, municipalidades, oficinas de información, reclamos y sugerencias de los centros de atención de salud, Chile Atiende, el Instituto de Previsión Social, incluso las AFP, que son los organismos, digamos, que otorgan los beneficios mortuorios. También creemos que se debe continuar la realización de campañas de difusión e información del CERNAC y las asociaciones de consumidores respecto de los derechos de los consumidores en estos mercados, así como los beneficios de cotizar entre las distintas alternativas. Y en resumen, nosotros creemos que estas recomendaciones que nosotros realizamos en el estudio tienen distintos beneficios. En primer lugar, son costo efectivas. Tienen una implementación de muy bajos costos en comparación a los beneficios que traen aparejados. Nosotros describimos que hay una reducción de hasta aproximadamente un 29%, bueno, 28, algo, del precio promedio de los planes en caso de que se aumentara la cotización, y esto podría llevar a un potencial ahorro anual de entre 21.000 y 36.000 millones de dólares, dependiendo del número de personas que cotice más. Si es que el 75% de las personas, digamos, cotizara 2 veces, sería 21, si es que el 90 o más, 36. Además, creemos que estas recomendaciones son consistentes con nuestro sistema normativo. Ya existe un derecho de los consumidores a acceder a información veraz y oportuna de otros bienes. Y la pregunta es por qué, digamos, tendría que haber una excepción respecto de estos bienes y servicios que además son de especial relevancia y, digamos, las personas deben tomar decisiones en muy corto plazo. Por último, son completamente consistentes con experiencias comparadas de agencias de competencia, digamos, con reconocimiento mundial, la FTC con la Funeral Rule, y en el Reino Unido también se hizo un estudio del mercado de las funerarias y se propusieron medidas muy similares a las que señalamos nosotros en nuestro estudio. Que eso sería por el lado de la fiscalía.
Bueno, primero gracias a la Fiscalía por la invitación a comentar su estudio. Déjenme partir diciendo que yo creo que la Fiscalía está en lo correcto en que en este caso, para este mercado particular, efectivamente considerar aspectos psicológicos en la demanda es algo importante. En todos los problemas de regulación, generalmente el mayordomo, así como el culpable, el sospechoso principal, generalmente es la estructura técnica de la oferta, ¿cierto? Los monopolios naturales, ¿cierto? Cómo se calculan los costos marginales, la economía de escala, etcétera, etcétera. En este caso no, y la evidencia que mostró la Fiscalía es contundente que no son problemas técnicos de oferta, a pesar de que hay algunas aristas que ustedes nos nombraron, ¿cierto? En temas técnicos de oferta de cementerio y cosas así, pero acá el corazón está en la demanda, en los aspectos psicológicos que tiene la demanda, ¿cierto? Por la naturaleza del bien. Así es que creo que el énfasis del estudio creo que está bien puesto. A continuación creo que lo importante, y de hecho es la forma en que está estructurado el informe, la pregunta fundamental es ¿por qué las personas no están escogiendo el bien más barato? ¿Cierto? Y las dos respuestas que dan, que aquí voy a ser un poco repetitiva con respecto a lo que dijo Macarena, pero es importante para ordenar, es básicamente dos. Uno, las personas no buscan suficiente información, ¿cierto? Y la segunda es, incluso aunque tuvieran toda la información presente, escrita y delante de su nariz, el procesamiento de esa información puede ser dificultoso, puede ser difícil, ¿cierto? Y dadas las características del ambiente, no solamente de la toma de decisiones, sino que por la naturaleza del bien que se está adquiriendo, lo hace más difícil aún, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer va a ser comentarles sobre estas dos aristas, ¿ya? La primera, entonces, ¿por qué las personas no buscan? Creo que una cosa importante a tomar en cuenta aquí es que el hecho de que las personas buscan poca información, que tienen una búsqueda subóptima, no solamente es una característica súper importante en este mercado. Hay muchos otros mercados que también tienen este mismo problema. Pensemos en las AFPs, en las ISAPRES, en los mercados crediticios, cuando alguien quiere endeudarse y buscar algún crédito de consumo y tiene que salir a vitrinear entre bancos, también la evidencia muestra que la gente no vitrinea entre bancos. Pensemos en los mercados de la educación, cuando tenemos que elegir una casa de estudio superior y ver todas las características que van acompañadas a mi elección de institución de educación superior. En todos esos mercados las personas no buscan, ¿ya? O buscan subóptimamente, sobre todo condicional en la importancia de la decisión, ¿ya? Entonces, en todos esos mercados en general siempre ha habido toda una línea de investigación intentando decir, bueno, ¿cómo lo fomentamos? ¿Cómo incentivamos a las personas a buscar? ¿Ya? Porque la búsqueda efectiva es compatible con niveles de costos de búsqueda que son irracionalmente, que son gigantes, que no son realmente compatibles con los costos racionales. Entonces, tiene que haber ahí alguna arista psicológica en el fondo que es la que hay que agarrar. Ahora, ¿cuál es? Y aquí es lo que hablábamos antes, ¿cierto? En nuestras conversaciones informales, es la solución acá, y es lo que se ha hecho en estos mercados que les estaba nombrando, es intentar poner a disponibilidad de los consumidores la información de la manera más fácil posible, ¿ya? Y ahí una de las cosas que proponía el informe, que creo que Macarena no lo dijo, pero voy a ahondar sobre eso, es la idea de, sobre este plan preferente, dejar que el mercado sea el que surja espontáneamente estas plataformas de comparaciones de precios, que ahora ya estamos más o menos acostumbrados en el mundo del retail canasta, en las ISAPRES sí existen otras páginas, en páginas privadas que te ayudan a comparar planes, en el mundo de la educación superior está mifuturo.cl, que depende del Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, ¿ya? Yo creo que basado en la evidencia de la economía del comportamiento, en que de verdad los costos efectivos y racionales, los costos observados monetarios, son muy bajos relativo a los costos psicológicos que son compatibles con la cantidad de inercia que hay, es decir, la poca información que la gente busca. Dada esa evidencia, yo apuntaría incluso a algo más concentrado, en el cual algún organismo del Estado sea el encargado de resumir toda la información necesaria en una única página web, ¿cierto? Es decir, hacerlo extremadamente fácil. Y esto es importante porque la simetría de información, como estaban hablando Luis y Macarena, es muy grande y es en muchas aristas.
O sea, está el tema que las personas no conocen los beneficios mortuorios. Está el tema de los mecanismos de venta de las funerarias. Están las compras anticipadas y arriba de la fecha en los cementerios. Está el hecho, que tampoco lo nombraron, pero creo que es extremadamente importante, de que los cementerios ofrecen créditos también con una dispersión de tasas de interés grande, ¿ya? Entonces, son muchas aristas de este proceso que resumió también Macarena al comienzo, que creo que es beneficioso para bajar los costos de transacción, no los psicológicos, los costos de transacción de búsqueda de información, que igual ayuda en el minuto en que alguien tiene que tomar esa decisión. Entonces, yo abogaría por explorar la posibilidad de que exista algún ente del gobierno que esté encargado de el manejo de esa página, de su construcción, de alimentarlo y de su difusión en todos los canales que ustedes hablan, en los sitios de bonos, y etcétera, etcétera, de manera que este primer pedazo es que juntar la información es costoso, desaparezca. Es decir, juntar la información ya no es costoso. Métete una página, en esta página, en un trabajo conjunto con diseñadores, gente de Cognitive Sciences y todas las áreas posibles, digamos, que la información esté fácilmente resumida, tenga un formato amigable, sobre todo considerando, ¿cierto?, que la gente está bajo estrés y por lo menos no quieres apretar 50 botones, quieres apretar 2 y salga todo fácil, ¿ya? Entonces, centralización de la información, no descentralización de la información. Yo abogaría por ahí. Lo segundo, entonces, una vez que esa información ya está fácil, súper fácil, lo más fácil posible desde el punto de vista de diseño, lo segundo es que, y aquí caemos a la psicología pura, es las personas, incluso aunque tengan esa información de nuevo delante de las narices, pueden no tomarla, ¿ya? En el contexto de este bien, digamos, de los servicios fúnebres, es peor aún. Porque, y está aquí la evidencia en economía del comportamiento, en psicología y en las ciencias cognitivas, muestran que las personas, que la atención, es decir, los recursos cognitivos que tú tienes para procesar la información que tienes muy disponible delante de tus ojos, es limitada, es más limitada de lo que uno cree, de hecho. Y no solo limitada, sino que además, y peor aún en este contexto, se hiere muy fácil. Es decir, un poco de estrés y la atención que tú creías que te resulta tan bien cuando estás tomándote un café tranquilo en tu casa y pensando cómo escribir el informe, esa atención puede disminuir significativamente y en magnitudes muy grandes cuando estás bajo presión, ¿ya? La evidencia indica que hay harta varianza. Hay gente que reacciona muy bien a la presión y en estos contextos de tomar decisiones difíciles lo hace muy bien, y hay otro subconjunto de la población que lo hace muy mal, ¿ya? Ahora, habiendo dicho eso, es decir, estando conscientes que toda la evidencia indica que cuando se toman decisiones bajo presión, aunque tengas todo delante de tus narices, te va a costar hacerlo, ¿ya? Y estando consciente que hay gente que tal vez puede sortear ese problema muy bien y hay otro que no lo puede sortear muy bien, aquí creo que el énfasis que puso el informe de la Fiscalía es súper bueno, en que se tiene que simplificar no solo la información disponible, sino que el ambiente de la decisión, es decir, ya el micromanagement, es decir, el instante en que la persona está sentada frente al vendedor en la funeraria y están arreglando los detalles, ¿ya? Ahora, obviamente llegar a afectar ese ambiente es difícil, ¿cierto? Porque nadie tiene una cámara y está mirándolo y está diciéndoles qué hacer, por lo tanto está todos los temas de fiscalización. Pero habiendo dicho eso, yo creo que hay dos cosas súper importantes que muestran los datos que recopiló el informe y que están súper alineados con la evidencia de psicología. La primera es, si efectivamente nuestro problema es que estamos tomando una decisión importante con un costo súper alto, bajo presión, y es la presión la que hiere mi capacidad para tomar buenas decisiones, bueno, entonces lo óptimo es sacar esa decisión desde este contexto de presión y adelantarla en el tiempo, como dijo Macarena, a un instante en que no tengas presión, ¿cierto? Es decir, no ponerme a pensar en cómo voy a tomar las decisiones de crédito y todas las decisiones financieras sobre la muerte en el minuto en que la muerte está a la vuelta de la esquina, sino que hacerlo mucho antes, ¿ya? Eso pasa no tanto por arreglar la psicología, sino que netamente por los incentivos económicos que están involucrados. Y ahí hay algo que Macarena creo que no lo nombró, pero está súper detallado en el informe, es la idea de que los beneficios mortuorios solamente se pueden usar una vez que ocurre la muerte, ¿cierto? Eso, desde el punto de vista económico, tal vez no es óptimo, porque la decisión de la funeraria, de qué funeraria voy a contratar,
es una decisión que efectivamente es de corto plazo, en un mercado atomizado, es decir, un mercado en que probablemente debe haber harta entrada y salida, me imagino, porque con 850 deben nacer y morir gente. Entonces, pensar que la gente pueda agendar eso antes, honestamente, no tiene tanto sentido. Pero en el contexto de los cementerios tiene todo el sentido del mundo. Entonces, permitir que esos beneficios mortuorios se usen para otros fines, permitir que se usen por adelantado, arregla el principal problema psicológico, que es tomar decisiones bajo estrés. Tómelo antes. Y otra cosa, que no solamente generalmente, o sea, la forma en que está pensado el beneficio mortuorio es que lo tomen los deudos, pero la verdad es que lo mejor sería que uno, en algún instante de su vida, cuando está aquí, tome esa decisión y use ese beneficio mortuorio como lo que es, un subsidio de alguna manera o un ahorro anticipado que te da a ti una herramienta para ir a negociar en las firmas oferentes. Es la misma idea de los vouchers de educación, ¿cierto? Que no siempre funciona, pero si tú tienes un subsidio que se asocia a la cabeza del niño, en teoría los papás pueden ir a los diferentes colegios y decir, oiga, mi niño vale, mi niño viene con un subsidio. Acá es lo mismo. Yo como consumidor tengo este subsidio y por lo tanto, sin el estrés de me voy a morir mañana o un evento terrible, voy y cotizo a través de todos los cementerios que me convienen para poder usar ese beneficio y planearlo sin el contexto de estrés, ¿ya? Eso tiene. Ahí les propondría que exploren la idea de que ese beneficio sea convexo, por ejemplo, que tenga alguna forma de relación con la edad. Es decir, entre antes lo haga, mucho mejor. No te pongáis a pensar esto cuando tengáis 83, ponte a pensar esto cuando tengáis 40. Lo otro también es que el beneficio podría estar ligado a que lo use la persona que lo va a usar, digamos, no los deudos, ¿cierto? Que también, entonces, aquí la idea es crear el beneficio económico que sea proporcional o que dé los incentivos a las personas para que ellos lo piensen y con muchísima anticipación. Ese es cualquier cosa que camine en esa línea, creo que debería ayudar. Y esto también vuelve a una cosa que sí nombró el informe, que es súper importante, es por qué los cementerios parque, tienen muchísimo más venta anterior que los cementerios normales, ¿cierto? Y aquí va esto que pasa, pero que es cuestionable desde el punto de vista ético, que es que los precios finales que se terminan pagando dependen de la estructura de comisiones de los vendedores. Lo que pasa probablemente en los cementerios parque es que tienen fuerzas de venta pagadas con unas comisiones importantísimas, entonces obviamente ellos te llaman 10 veces, y si tú dudaste, te van a llamar otras 10 veces. Ahora, de alguna manera probablemente te están haciendo un favor, porque efectivamente los precios muestran que se paga más barato cuando se hace antes, pero a nadie le gusta que lo estén llamando 20 veces en la vida. Entonces, hay que poner incentivos, hay que minimizar los problemas de agencia, pero ojalá de una manera en la cual no sea welfare enhancing, en el sentido de que no moleste en el corto plazo. Entonces, no le podemos delegar a la estructura de compensación de las fuerzas de venta que la gente lo haga antes, porque eso es lo que está ocurriendo, que las fuerzas de venta por sus incentivos propios están empujando. Eso tiene que nacer de la misma persona que en un futuro los va a usar, a través de que las personas tengan el incentivo económico y por lo tanto lo hagan de manera positiva y contentos de hacerlo. Eso es lo primero. Entonces, la anticipación, que de nuevo creo que solo corre para los cementerios y no para las funerarias. Y lo segundo, que también es súper importante, es esto que encontraron al hacer la demanda, que los precios correlacionan con la edad de la persona que fallece, ¿cierto? Con las comisiones, como estamos hablando recién. Ese tipo de correlaciones hablan... Estábamos hablando también antes de este problema de las competencias grises, en el sentido de que no es ilegal que nadie puede regular ese tipo de correlaciones, pero éticamente a uno no le parece bien que si alguien va más destrozado a contratar un servicio funerario te cobren un precio mayor, es decir, que el vendedor, la funeraria, entienda que tiene un poder de negociación más alto porque la persona está más ofuscada y está bajo más estrés y por lo tanto tengo más capacidad extra de excedente del consumidor. Eso no suena lo mejor. Ahora, una de las cosas que hacen en esa línea, y que creo que es una parte en donde también hay más espacio para mejorar, es en la idea de los precios de referencia, ¿ya? Que es otra cosa que mostraba el informe, es que la mayoría de las personas no terminan pagando los precios finales. La mayoría de las personas terminan recibiendo algún tipo de descuento.
¿ya? Eso es sintomático, entonces, que los precios lista no son determinados por la mano invisible de Adam Smith, no es la intersección entre la oferta y la demanda. Lo que están haciendo las funerarias es usarlo como precio de referencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, y esto vale desde el retail hasta cualquier mercado que ocurra, las papas, el retail o los mercados funerarios, la definición o la sensación de barato o caro se define en torno a un punto de referencia. Yo no puedo sentir algo como barato si no lo contrasto contra algún precio. Entonces, en el caso de los funerarios, que es un bien que se usa una vez o con muy poquísima frecuencia, en que mucha gente no tiene experiencia previa, la gente llega sin un punto de referencia, sin un precio de referencia. Entonces, es una táctica óptima probablemente desde el punto de vista de maximización de beneficios, pero no desde el punto de vista social, usar esos precios de lista como puntos de referencia que al ofrecerte un descuento te den esa sensación de esto está barato, no necesito buscar más, si esto está barato, es menor que el precio de lista, me están ofreciendo 20% de descuento. Entonces, una de las cosas también que conversábamos es esta idea del plan preferente, de alguna manera, o algo importante, digamos, que ocurra, tiene que jugar de precio de referencia. Tiene que ocurrir un cambio en la estrategia de venta tal que la gente utilice este plan preferente como un punto de referencia que ahora va a estar normado por ley y por lo tanto que sabemos que va a ser un punto de referencia sano y no un punto de referencia estratégico que dé lugar a comportamientos como esto, que gente que se le muere un hijo termina pagando más, ¿ya? Y para eso, también lo conversábamos antes, yo abogaría por una homogeneización más grande todavía. Y aquí vuelvo a cosas que se han hecho en otros mercados. En el mercado crediticio se creó el CAE, ¿cierto? La carga equivalente de los créditos, como una forma de homogeneizar la información de las tasas de interés y que las personas pudieran comparar los créditos fácilmente. Yo buscaría una figura de ese mismo tipo. Otra cosa que hablan acá en el informe es que, por ejemplo, se van a homogeneizar los criterios técnicos de los ataúdes. Eso es importante porque si hay un criterio técnico de un cierto ataúd que cumple unas ciertas funciones identificadas como las mínimas y necesarias y un transporte que cumple la misma y necesaria, uno podría crear una especie de canasta que no es un plan preferente en el sentido de que lo va a fijar la funeraria misma, sino que es algo fijado por ley, que va a ser único y que lo va a hacer a los precios de las funerarias comparables, ¿ya? Entonces, así como existe el CAE en el mercado crediticio, acá podría existir un equivalente que habría que pensarle un buen nombre, habría que hacer toda la parte de estrategia de marketing conductual, pero que abra la puerta a esto, a que la gente pueda comparar. Y no solamente que la gente pueda comparar fácilmente en esta página web que debería encargarse de algún organismo del Estado, sino que además elimina estos puntos de referencia nocivos de alguna manera, que de nuevo son tan fáciles de formar en ambientes con ofuscación y falta de atención y estrés, etcétera, etcétera. Eso. Muchas gracias. Profesor Lorenzini. Muy bien. Voy a corregir un poco mi presentación. Soy profesor de la Universidad de Chile en Clínica de Enseñanza del Derecho y a un curso antes hacía Derecho Consumidor, ahora estoy haciendo Regulación de la Publicidad en Información. Y me gusta mucho estos temas. A propósito del doctorado, me tocó familiarizarme con los sesgos de protección al consumidor y pido las disculpas que hay personas que les llega como la alergia en noviembre y hay otras que como ahora, hoy, así. A mí me tocó hoy, pero así que voy a hablar lo más fuerte posible. Me voy a tomar muy en serio las palabras del director del centro, de Felipe Larrazal, de hacer una discusión con un poquito más de distancia, en el sentido con un espíritu de aportar, ¿no? ¿Verdad? Una mirada, valoro muchísimo el estudio. Creo sí que voy a esbozar algunos lineamientos que yo creo que podrían ser considerados, ya sea para ratificar su pertinencia o bien para decir, lo tuvimos presente y no por estas razones, profesor Lorenzini. Bueno, lo primero, comentar, allá voy yo. Comentar lo importante del estudio, de hacer un diagnóstico. La OCDE, Chile está en la OCDE desde el 2010. La OCDE le pide a los países OCDE, como nosotros, digamos,
hacer diagnósticos y evaluar las leyes y hacer un análisis ex ante. Esto es, antes de seguir regulando ad eternum, al infinito, pare, mire, observe, deténgase, analice lo que puso en la regulación, ¿sirvió o no sirvió? Ah, no sirvió. Y entonces esa no es la línea correcta. A lo mejor hay que hacerle ajustes. Sobre todo en materias de regulación económica y en materias que a mí me convocan, que son los temas de protección al consumidor. El diagnóstico que hace el estudio de la Fiscalía me parece muy, muy bueno, muy pertinente, con muchos elementos muy adecuados, porque creo que yo a lo mejor habría incluido dentro de todos los invitados, digamos, entiendo que la industria, los que están acá presentes, participaron otras autoridades, seguramente reclamos, se revisó todo. Habría echado de menos precisamente para los sesgos de comportamiento, digamos, los dos invitados, digamos, que somos de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, a lo mejor el Hospital Clínico de la Católica, el Hospital de la Universidad de Chile, en psiquiatría. ¿Cuál es el factor duelo y cómo eso se puede permear decisiones? Y cambia un poquitito la conversación. Me voy a referir a eso. Valoro muchísimo, en general, en protección al consumidor, no hay muchos estudios con esta vocación, sobre todo porque, como muy bien lo explicaron desde la Fiscalía, es un estudio prospectivo. Aquí no se pretende sacar al pizarrón a nadie. En otra materia, en protección al consumidor, los estudios que hace otra autoridad, distinta a esta, sí conlleva eso. Digamos. Entonces, es un estudio, digamos, en que hay a lo mejor un sesgo, digamos, regulatorio, buscando hacer el estudio para buscar algo posterior. Aquí no. Entiende uno que es esto. Esto a lo mejor era el gran objetivo. Y si parecen convenientes al Poder Legislativo, al Ejecutivo, las medidas que propone la Fiscalía, bienvenido por el bienestar de los consumidores. Algunos puntos. El Homo economicus versus el Homo vulgaris, me parece que apunta bien la intuición de la Fiscalía en aclarar algo, pero yo le aportaría algunas cosas en esa mirada. O sea, si ese es el camino, sigamos el camino completo. La economía establece un racional de la persona analítica, la persona reflexiva, la persona que cotiza, la persona que, como dijo Rosario, ¿no es verdad? Por ejemplo, en el mercado financiero, lee se informa qué es la CAE, la carga anual equivalente y un indicador de epsilon llevado a no sé qué, pues no tiene por qué hacer ese la ecuación, pero sí considerarle decirle, no, mamá, o qué sé yo, señora, digamos, no, está más barato, ¿no es verdad?, el préstamo en tal institución y no en otra, vamos a esta otra. Ese que te lo recomendaron. Ese es el Homo economicus, que sería formidable, digamos, que existiera así. Lo que empezó a ocurrir, y en protección al consumidor, personas, incluso ya no desde la economía, desde la psicología, que le dieron un premio Nobel por esto, como Daniel Kahneman, decir, no, ¿por qué no ponemos en el papel lo que estamos acá, digamos, hacemos en el día a día? Yo mismo, que soy profesor de la Universidad de Chile, hice clases de consumidor, a lo mejor puedo tener un conocimiento. Yo mismo hago una lista de precios cuando voy al supermercado, o tengo una confianza casi ilimitada en mi capacidad para recordar, y llevo cualquier cosa a mi casa, digamos. Bueno, y tomaré las consecuencias, digamos. El Homo vulgaris es la persona real, en que no tiene la capacidad para analizar, reflexionar en todas las instancias. Seguramente creo que es una exageración si uno dijera ese consumidor nunca cotiza nada, nunca revisa nada, nunca lee ninguna etiqueta. No es así. Pero mayoritariamente le es económicamente imposible leer, digamos, del TV cable, de la distribución de gas natural, de los costos de la casa de la playa, de la administración, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces la racionalidad, si bien es un supuesto, tiene que ser, y vuelvo a la OCDE nuevamente, hay una invitación para que los gobiernos y los Estados miembros y quienes forman los Estados miembros presten atención a lo que es el comportamiento real de las personas para identificar posibles ajustes, que si uno no lo tiene presente, va a sacar
una norma como el SENAC financiero, como indicó Rosario con el CAE, bajo el supuesto que todas las personas iban a ver la carga anual equivalente, y eso no es correcto. Lo que las personas vieron fue el valor cuota. Da lo mismo el CAE. El CAE puede ser de 1 millón, ¿no? El valor cuota. Este es el valor que me sirve. Por consiguiente, no haber advertido esos detalles reales, porque no se hizo lo que se hizo acá. Un estudio cualitativo con una empresa de investigación de mercado de reconocimiento mundial. Ipsos tiene, digamos, en distintos países, cosa de muchísimo prestigio. O sea, se tomó muy en serio la Fiscalía y lo valoro muchísimo. Lo valoramos muchísimo, lo que nos dedicamos, digamos, a los temas de investigación en esta materia. Respecto de la falta de cotización, y aquí hay un aterrizaje porque el supuesto, yo leí el informe en términos de, hay una hipótesis y posibles respuestas, ¿no es verdad? Y que ese mayor precio que pagarían las personas podría deberse, creo que lo dice así, digamos, no es que se debe, es una explicación económica. La ciencia económica no es una ciencia exacta, el derecho tampoco, para ser justo. No es como la matemática, digamos, en que hay teoremas en que 2 más 2, 4, es que 4, se acabó. En economía y en derecho, el factor estadístico seguramente en economía y el factor argumentativo en el derecho hacen que el 4 pueda ser un poquitito más, un poquitito menos. La explicación que da la Fiscalía es, una primera gran explicación, es que falta la búsqueda de información y por eso la persona, la señora Juanita, termina pagando más. Yo aportaría otra posible explicación, no quiero decir que esa no sea, pero otras posibles explicaciones. El factor recomendación, que el informe lo dice, que es el informe de recomendación del yerno, del suegro, del cuñado, y ahí no hay un problema de agencia, salvo que uno crea que el yerno, digamos, le está jodiendo la vida a la suegra, digamos, ¿ok? Para que compre precisamente más caro, digamos, no sé qué cosa tendrá con la suegra. Me parece que no, o sea, está descartado el problema de agencia ahí. El agente me parece, es especialmente cuidadoso del principal, de la viuda. Bueno, y el segundo, creo que en este mercado, como sucede en otros, seguramente en una panadería, pero que no quiero ser injusto porque la especialidad económica no es necesariamente la mía, si el pan, digamos, yo que vivo en una comuna X, aquí, digamos, si estaba en Puente Alto o en Gran Avenida o en 100 pesos más barato, yo no voy a ir a comprarlo allá. Ese atributo de menor valor no necesariamente se va a traspasar a una decisión de consumo. Aquí, en este caso, en el cual me parece que no son tampoco 48 horas, es el periodo legal para tener a la persona sepultada bajo tierra. Si en 3 horas uno no consigue una casa funeraria, empieza la rigidez cadavérica. Entonces, es un poco para extremar el punto de la Fiscalía. El momento para tomar una decisión es muchísimo más corto todavía. Por consiguiente, y creo que el informe, y uno lo puede identificar en aquellas comunas, por ejemplo Independencia o Recoleta, en que hay muchas casas funerarias, no sé por qué razón ahí, puede ser una razón histórica. Bueno, hay hospitales alrededor, aquí. Y hay otro tema que no vamos a hablar en esta oportunidad mejor. Claro, eso da cuenta que en esas comunas que hay una oferta, la señora Juanita de nuevo, podría aventurarse a hacer indagaciones porque están todas cerca, pero en comunas en que no, es como la panadería, no es, a lo mejor el homo economicus debería cotizar en otra comuna, pero la inmediatez en este servicio, hay una persona muerta, hay una persona que está, digamos, está en la cama, está en el sillón, y si no tiene un servicio funerario rápido, digamos, las consecuencias devastadoras para la familia, que ya lo son, se multiplican. Por consiguiente, lo tendría presente en el proceso de toma de decisión y por qué a veces tiene que tomar ciertas decisiones. El comportamiento irracional de los consumidores en el mercado fúnebre. El informe apunta a una explicación. En la práctica, las personas
fallan en elegir el mejor precio por distintos motivos, ya sea por su propio comportamiento, por estructura de los mercados, por estrategias adoptadas por los proveedores. Yo compartiría a lo mejor una mirada complementaria. Lo que dice en relación con el sesgo del duelo se presenta, para simplificarlo, digamos, respecto al consanguíneo directísimo. Madre respecto a hijo, hijo respecto a madre o padre. Me parece que es casi por ahí. Y la experiencia demuestra que existen otros familiares, otros terceros, por supuesto que también sufren un dolor de la pérdida, pero el yerno, el cuñado, el vecino, el padrino del hijo, que es un amigo íntimo de la familia, normalmente es el que contrata. Lamentablemente no lo vi en la encuesta de Ipsos, que se le hubiera hecho una pregunta. Usted, de las 400 personas que entrevistaron, usted está bien, usted contrató, pero usted es el viudo, usted es el hijo de su papá que murió, y intuyo que la respuesta habría sido, Magdalena Luis, más de la mitad de las veces, no. Por supuesto que me dio mucha pena, era mi suegro, era, digamos, una persona muy cercana a la familia, era un amigo íntimo. ¿Por qué hago esta mención? Porque el sesgo del duelo no está presente o no de la misma forma respecto de los familiares conocidos que no son ese vínculo consanguíneo tan directo. Eso es lo que quería un psiquiatra. Por consiguiente, porque es innegable, existiendo el sesgo duelo, se da respecto de las contrataciones que intuyo que no llegan a la mitad de las contrataciones en este mercado. Normalmente es la experiencia, por lo menos mi experiencia, en que la persona dice, le voy a regalar a la viuda, ya lo está pasando muy mal, le voy a regalar a la viuda, yo soy el yerno, yo soy el cuñado, le voy a regalar, yo le presto los cheques, después los hijos nos repartiremos armoniosamente, digamos, el costo, pero no permitamos que vaya la suegra. A ver. Y en la dimensión emocional, primer punto para la explicación de por qué paga este precio, eso se explicaría respecto al sesgo del duelo, claro, pero para la viuda, para el hijo respecto a su padre. No tiene esa misma explicación para el cuñado, para el suegro, para el yerno, para el tercero, para el vecino, para el padrino. Lo segundo, hay un sentimiento de culpa asociada al fallecimiento de una persona. Y se da muchísimo más, esto en las indagaciones de la psiquiatría, La pérdida y sus duelos, publicación Cielo de Cabo de Villa y otros más. Y que lo refleja bien el informe cuando da cuenta de que se paga un precio mayor a menor edad. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Psiquiátricamente, porque la economía no lo alcanza a percibir. Puede ser porque los instrumentos económicos tienen límites, igual que los instrumentos legales, por si acaso. Y lo que está pasando ahí es que la persona dice, esto es antinatura. Y la única forma de homenajear, de compensar, de equilibrar de alguna forma esa pérdida de este niño de 10 años que no debería haberse muerto. La abuelita es la que se debería haber muerto, no el niño. Es a través de un gran funeral. Nos gusta o no nos gusta. La pregunta creo que en política pública sería, ¿qué pasaría si es que, por distintas razones, porque el instrumental económico le permite, sí, señora Juanita, tiene toda razón, pero usted se va a comprar con el plan preferente, digamos, la urna y el servicio que es de 1 millón. A lo mejor se transforma en una depresión para toda la vida, digamos. Ese duelo puede no cerrar nunca. Me queda 1 minuto y medio. La pregunta que me parece que habría que hacerse es, ¿qué habría querido el fallecido? Y hay no pocas ocasiones, esto funciona sobre todo para los casos, no sé exactamente cómo era el estudio respecto a estadísticamente cuántas personas en edad de no morir mueren, respecto a lo que sí, la abuelita que sí se mueren, digamos. Pero para los que se mueren antes de su fecha, digamos, razonable, ¿verdad? Sí existen razones poderosas desde la psiquiatría para justificar un sobreprecio. Entonces, ahí, lo dejo hasta acá.
ahí yo compartiría, digamos, en el análisis de los sesgos de los consumidores, cómo ir armando, porque por supuesto necesitamos mercados eficientes, sin duda, pero necesitamos también mercados en que la viuda sane psicológicamente. No quiero decir de que necesariamente tenga que gastarse la plata que no tiene. Creo que no, termino con esto, respecto de nuevo a la experiencia práctica. ¿Quién soporta el costo de un funeral? Yo intuiría de que no lo vi, un poco para confirmar o descartar la hipótesis. No es una familia, no es la señora Juanita, ella. Si falleció la abuelita tenía 3 hijos, y esos hijos tenían sobrinos que trabajaban, abogados, economistas, dentistas, o profesionales o no profesionales. Intuyo que ese costo, que no es menor, que lo comparto, es distribuido en más de una familia. Por consiguiente, aritméticamente, creo que la ecuación puede cambiar. Muchísimas gracias por la atención.